les damos la bienvenida a Si Espacio en Blanco, un lugar donde semana con semana 3 mujeres y un hombre perdido comentamos temas de actualidad y a veces nos iremos al columpio. Estoy con Bárbara, una mujer creadora con conciencia social y revolucionaria. Vanessa es viajera, empoderada y con sororidad. Gustavo, el vanguardista, soñador y emprendedor. En esta ocasión vamos a platicar acerca de un libro, específicamente un cuento, que lleva el título El horrible sueño de Harriet y otros cuentos de terror. El autor es Anthony Horowitz y pues son breves relatos que en un momento vamos a comentar y le voy a pedir a Bárbara que por favor lea un pedacito de uno de los cuentos. Ok. Matthew suspiró. En ocasiones odiaba vivir en el norte de Londres, y esta era una de esas. Solo hasta después de cumplir 14 años, sus padres por fin le permitieron salir, y entonces se dio cuenta de que no tenía dónde ir. El sucio Crouch End y aún más sucio mercado de pulgas. ¿Qué lugar era este para un adolescente apuesto e inteligente en una tarde de verano? Muchas gracias, Bárbara. Pues justamente así, en este estilo van los relatos. Y la pregunta detonadora para esta ocasión, pues es una que me empezó a dar muchas vueltas, ¿no? ¿Qué tienen en común estas historias? ¿Quién quiere Wow. empezar? Sas. ¿Gus? Creo que la manera de escribir del autor es es una manera de relatar demasiado internalista. Es un autor que habla muy para los adentros de las personas y cómo se sienten y qué es lo que piensan, pero no tanto lo que dicen, sino como que se tarda mucho en contarte. Y también creo que una parte importante de los relatos es que le suceden a adolescentes. O sea, es una lectura para que quien esté identificado sea un adolescente. Y la serie de cosas o tonterías que hacemos los adolescentes cuando uno es joven y más bello que en la actualidad. Por ejemplo, me acuerdo del de un autobús que justamente es como una manera bajita la mano de decir, obedece a tus padres y regrésate a casa a tiempo porque si no estás tan cerca de la bueno, terminas cerca de morir, ¿no? Que es como una parte interesante. El cuento que le da título al libro completo, que es el de Harriet, que la lección es no seas una mala persona, no seas a spoiled people o una persona malcriada, pues terminas en trata de personas. Entonces, creo que básicamente, también creo que el dejar una lección, no hagas cosas que no debes. Gracias, Sí, creo. Gus. Ajá. Ay, perdón, Sí, Frida. Creo que Bárbara, te también, escuchamos. todos los cuentos tienen en común que son como miedos, o sea, bueno, juega con los miedos como generales, ¿no? Como de la gente, como un montón de gente. Súmame yo a esa gente que tiene algún tema con bañarse, o sea, no con el bañarse en sí mismo, sino justamente con la vulnerabilidad que hay cuando te estás bañando, ¿no? Y de hecho, en algún momento de la de justo el de hora de bañarse, pues la protagonista de ese cuento se pregunta eso, ¿no? ¿En qué momento eres más vulnerable? Justo en ese momento, ¿no? Pero también juega como con otras cuestiones, ¿no? Como en relación como a la muerte, como a incluso esta cuestión de que todo te está saliendo bien y a la mera hora todo se vaya así como en picada, ¿no? Creo que también esa es otra de las como cosas con las que juega el autor, ¿no? O sea, entre los miedos y otros deseos que podrían salir como súper mal. Ujú. Gracias, Bárbara. Vane, ¿tú qué opinas? Este, Mi internet está un poco inestable, espero que no me desconecte. Pero bueno, sí, de acuerdo con lo que comenta mi compañero y mi compañera. De hecho, justo creo que van de la mano, ¿no? Esta forma de narrar del autor
de dar las emociones y narrarlo como en primera persona, es justo lo que te hace sentir como este clima de miedo o de suspenso, ¿no? De no saber realmente qué es lo que va a pasar al final. Y también, bueno, lo que me hizo pensar también en lo que estaba leyendo esto, es que el autor es británico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este cuento que comenta Gus, eh, hay varios personajes, ¿no? Salen, bueno, relata que salen varios personajes. Es que no quiero spoilear, entonces no sé qué tanto poner, qué tanto describir. Pero bueno, Todo parte justo al del hablar, inicio menos el final. ok. Pues salen varios personajes que son como de una fiesta de Halloween, digámoslo así, pero pensándolo como aquí en la cultura mexicana, eso sería como súper festivo, ¿no? También eso es como una de las cosas que identifiqué y que suceden muy a menudo. Aquí en México la muerte o el tema de la muerte, y si lo pensamos es diferente a que si lo piensan otras culturas. Entonces aquí a lo mejor este cuento podría verse así como una fiesta totalmente, contrario a como lo manejan en ese cuento, ¿no? Y también, como dice Bárbara, creo que el asunto de estos pequeños relatos es que si nos identificamos con alguna de estas, de estos miedos que tienen los personajes, pues te lleva todavía más, ¿no? La verdad es que, o sea, sí me agradaron, pero también creo que son un poco, previsibles. Como que había varios que a lo mejor sí daban un plot twist al final. Sin embargo, yo ya lo estaba como pensando anteriormente. Entonces, no sé qué tanto. Yo creo que las personas que tienen como eh, es- este gusto por la lectura del terror o este de suspenso, a lo mejor y lo podrían ver un poco sencillo, pero también justo como ya comentaban y como se ve en el libro, pues es como una lectura más como para adolescentes, ¿no? Sí, bueno, yo recapitulando todo esto que están mencionando, que a lo mejor pudiera ser un libro sugerido justamente en la adolescencia, este, a lo mejor ahorita con las nuevas tecnologías y demás, ¿no? Que a lo mejor varios y varias están muy metidas en las redes sociales, en estos medios electrónicos. Entonces, adentrarse a eso, a mí me llama mucho la atención la forma en la que justamente pues atrapa la lectura y justamente, ¿no? En las narrativas o al escuchar algo, siempre hay algo que nos hace eco. Y eso nos lleva a conectar mucho, pues, con nuestra historia personal. Entonces, pues estaba reflexionando justamente en qué similitudes tienen, pues, estas historias, justamente como dice Gus, temas de la adolescencia, y que al final es una situación que viven y pues les cambia la vida. Entonces me hace pensar mucho como en estas consecuencias, a veces en terapia, escuchando más a los adolescentes. Pues es que no me va a pasar nada, como no midiendo esa parte de las consecuencias, y creo que pudiera ser un tema interesante. A lo mejor como pues algo insignificante o quizá un tanto mágico, ¿no? Pero al final pues es algo que es parte de la vida cotidiana. Sí, de hecho, justo también hay otro cuento que habla de videojuegos, ¿no? Y eso me hizo recordar al programa de Black Mirror, de Mm. justamente cómo también, eh, y que a lo mejor eso también puede atrapar, ¿no? De cómo es algo tan cotidiano estar jugando videojuegos, pero qué pasaría cuando la realidad virtual o esta realidad eh, de videojuegos ya no es tan ficticia, ¿no? Y por ejemplo, eso me hace recordar, o me hace pensar, o me hace como reflexionar en qué onda con todos estos videojuegos violentos o estos videojuegos competitivos, qué pasa también con las personas que los juegan, ¿no? Pero bueno, eso creo que ya es otro tema para otro video. Sí. Sí. Es tema para otro video y habíamos dicho que yo por ética no puedo decir nada porque hago tráfico de animales. Pokémon, gente que nos escucha, me dedico a Pokémon. Ahora, con respecto a lo que mencionan de la previsibilidad, creo que por el tipo de escritura o sea, ahorita que lo pienso, es británico, o sea, el asunto es anglosajón.
no es la primera vez que leo o veo algo así, porque está Cuentos de la Cripta, que es igual historias como súper cortitas, y al principio de la historia, o por el título, o por el tipo de personas que son, ya te imaginas cómo se van a morir. Ya nada más estás esperando a ver esa muerte concretada. Y sí le dan el plot twist y sí le dan la vuelta a volverlo interesante, pero finalmente pues previsible es. Y y pues también Escalofríos, que es más de lo mismo, ¿no? Escalofríos más rosa que Cuentos de la Cripta. Y con respecto al cuento donde hablaba bueno, que creo que es el que estamos hablando, en el que este, el autor plantea la muerte desde estas cosas como demasiado realistas, ¿no? Alguien se está quemando, trae las heridas de la muerte, ¿no? Y en México sería como algo más festivo. Creo que justamente la historia hubiera sido diferente en México, porque como nos la pasamos platicando, bueno, no sé ustedes, pero conozco mucha gente que platica con el del camión y y que como los camioncitos son como de pueblo, Sí. pues todos se conocen, o de pronto te toca un camión del año del caldo. Creo que la historia hubiera terminado diferente porque se hubieran quedado. Porque finalmente no se les hubiera hecho raro. Ujú. Creo que sería como la diferencia que tendría con un asunto mexicano. La historia que me atrapó y me enloqueció fue la de la cámara, porque si bien desde el principio dije, ya, o sea, el argumento es ya me lo sé para dónde va, el objeto y el motivo de la muerte, pero conforme se van desarrollando las cosas, si te va interesando y te va enganchando, y aunque ya sabes para dónde va, es como súper interesante, sientes la angustia del personaje, y también me recuerda mucho pues, a los mercados de pulgas, a estos cuentos que te enseñan no desees, ten cuidado con lo que deseas. O sea, por ejemplo, hay un cuento en Cuentos de la Cripta que se llama La pata de mono, en el que alguien tiene 3 deseos, pero los deseos se cumplen de la manera más perversa posible y siempre termina con alguien muerto. Entonces el de la cámara me quedé como de, ok, no, porque aparte no cuentan el origen, te dan un origen posible y lo que el personaje cree, pero no te dan qué es lo que de verdad le da sus poderes. Y el cierre, esa última frase, tuve que quedarme 5 minutos, estaba yo en mi cama leyéndolo, y quedarme así como cuando te acaban de decir que alguien se murió, como de, oh rayos, algo aquí pasó y no sé cómo procesarlo, porque no te cuenta más el desgraciado. Entonces es como súper interesante. Pues es que justamente ese es mi cuento. Bueno, cuando yo leí este libro, lo leí como en la primaria, una cosa así. Este libro ni siquiera era para mí, llegó a mis manos por otras razones. Y a mí siempre me ha gustado tomar como mucho fotos, ¿no? Quien me conoce en persona sabrá que yo me la paso tomando fotos de todo. Tal vez ahora no tanto como antes, pero sí me gusta mucho tomar fotos. Entonces cuando o sea, el título fue como el que me atrapó y justo me pasó esta parte, ¿no? O sea, lo que decíamos es que este cuento, bueno, este autor es muy descriptivo. Entonces yo estaba leyendo y yo estaba como, o sea, sí neta sentía como hasta creo que estaba leyendo más rápido por, por la desesperación que está sintiendo el personaje, ¿no? Y entonces tú ya te esperas como lo peor, ¿no? Las cosas que se había imaginado el protagonista y luego pues ahí hay un, un giro importante y dices, oh por Dios, justo como Gustavo yo también me quedé. Y ahora que lo volví a leer, justo para retomar pues este podcast, me volví a quedar igual. O sea, fue como de demonios. O sea, ya sabía más o menos, no, honestamente de esa parte final no me acordaba también, pero sí me volví a quedar así como de, oh por Dios, ¿no? Y justo esta sensación, o sea, sí es un libro como más para adolescentes, incluso tal vez en la primaria, pero la forma en la que terminan como algunos cuentos, justo, o sea, que te dice, pero no te termina de decir, o sea, termina el cuento con un final, pero al final el cuento termina abierto, ¿no? Y creo que otra cosa que me pareció muy curiosa
y que me volví a dar cuenta ahora que lo volví a leer, fue que hay algunos personajes que describe el autor que te caen mal. O sea, ¿no? Por ejemplo, Harriet me cae súper mal, ¿no? Yo lo estaba leyendo y yo así como de, oh, o sea, yo creo que estaba haciendo caras mientras iba leyendo, ¿no? Porque Harriet, pues, su personalidad no es muy agradable, ¿no? Ujú. Como la típica niña berrinchuda y así, pero aún así dices, ay, el final es como, no sé, como que inconscientemente dices, oh, en general podrías decir, o al menos a mí me pasa, por ejemplo, cuando veo historias o así, series, que hay un personaje que es como malo, que no te agrada y le pasa algo y te alegras, ¿no? Pero en este libro, o al menos a mí me pasó, Harry me cae súper mal y también otro de los, creo que es el de Espanto, el del último cuento, ¿sí es el último? Creo que es el último. También me cae súper mal el protagonista, pero aún así, en los finales son como de rayos. No, no sé, como que me deja con estas emociones, encontradas, ¿no? O sea, saber que aunque el personaje me caía mal, no tuvo tal vez como el final feliz, es como, no sé, esa parte como que me siguió sorprendiendo, que hay personajes que te pueden caer mal y aún así, este, te sientes mal por lo que le sucede, ¿no? Ay, no, yo disfruté la muerte de Harriet. Fui el hombre más feliz de la Tierra. Es cruel. Es Vane, ¿y a cruel, ti qué te gusta? Ay, perdón. Sí, Y continúa, Gus. aparte, tenías que decir spoiler alert. es que es cruel, pero finalmente eh, es una muerte Justo. irónica. Más que justo es irónica, Ujú. porque mientras, o sea, pienso que la manera en la que lo escribe es la manera en la que Harriet ve el mundo, en el que no le pueden pasar cosas malas, ella es una buena persona, todo lo que hace está bien, ¿no? Me recuerda mucho en discusiones anteriores, toda esta gente que no se siente interpelada debería morir como muere Harriet. Este, No, y cuando lean entonces, el libro, estoy en desacuerdo con eso. Ajá. bueno, tú, pero yo Eso no sí se les daría apoya. muerte como Harriet. Este, y entonces justamente trata a las personas como objetos, dispone de las personas como objetos, y el final, ella se vuelve un objeto en el sentido más burdo de la palabra, y y como que el final es ese golpe de realidad que necesitaba, pero ya es muy tarde para cambiar. Ujú. Es como de, haz las cosas bien todo el tiempo, porque si no, cuando lo intentes corregir, puedes terminar como termina Harriet. Entonces, es una buena persona, por si. Creo que también Ok. está esta parte de las moralejas. Mi experiencia es similar a la de Bárbara. Yo lo leí cuando iba en la secundaria y me acuerdo mucho que la maestra que tenía era ya estaba desesperada de, pues a estos muchachos no les gusta leer. Entonces, como, ¿qué sería algo que les llama la atención? Pues terror porque son adolescentes. Entonces me acuerdo que yo tenía también como esa presión porque dentro del examen que nos hizo de comprensión de lectura, nos preguntaban detallitos, como de qué color es la puerta que describen o el camión y cosas así. Entonces me metía tanto en la historia y me pasó ahorita que lo volví a leer, que justamente habían cosas que ya se me habían olvidado y de pronto como que algo me hacía conectar. Ujú. Entonces, a mí la historia que más me gusta es la del hombre de la cara amarilla. Se Ujú. me hace fascinante. A lo mejor cómo lo pinta desde algo quizá tan simple o un momento tan descriptivo, pero me parece maravilloso pues justamente cómo se va desarrollando la historia. Entonces me acuerdo que iba ya en el último parrafito y de pronto algo de mí me dijo, esto va a pasar. Y dije, ay, no, no es cierto. Y pues efectivamente eso pasó y sentí como toda esa sensación de escalofrío. Entonces dije, no, buenísima lectura desde mi punto de vista. Ujú. Y ahorita que los escucho, pues me siento muy entusiasmada. Entonces, que justamente creo que es importante encontrar algo que nos llame la atención.
y que eso te ayuda pues a adentrarte a esos mundos, a esas historias y también ver pues cuál fue el origen de todo eso. Como decía Gus, pues el mundo de Harriet, entonces que cada personaje tiene su mundo, su historia y al final que pues te quedas pensando, ¿realmente es probable que algo así suceda? Entonces son como pues justamente esas incógnitas. A ti, Vane, ¿cómo te pareció? Pues del libro en general, no sé, me es complicado escoger como una historia favorita porque sí tiene como justo eso que dicen, ¿no? Engancha lo que estás leyendo, engancha la historia, aunque vayas como previniendo o vayas haciendo como hipótesis de lo que puede suceder, pero sí es sí son interesantes. Y por ejemplo, en esto de Harriet, yo estoy también en desacuerdo con Gus, creo que me trabé. Ya, no. ¿No? No, te Ah, escuchas bien. estoy en desacuerdo con Gus. Creo que en general, por ejemplo, antes me gustaban mucho las películas de terror y todo esto, pero una vez que empecé a ver que en las noticias, que en la vida real es más cruel que todo esto ficticio, que este terror, y que empiezas a ver que hay tanta masacre y tantas muertes y tanta sangre, que choca con mi realidad, ¿saben? O sea, es como, puedo estar leyendo esto y a lo mejor y en el momento digo, ah, sí, se lo ganaba esa niña, ¿no? O se lo merecía esa niña. Pero hay otra parte de mí que dice, eso está sucediendo en la realidad. Entonces, ahí ya no me agrada como pensar que ese mundo fantasioso realmente puede ser real, ¿no? Y entonces por eso no estoy de acuerdo en que pase lo que suceda, lo que sucede, pero pues sí, sí está interesante. Ese de la cara amarilla, por ejemplo, o sea, creo que es de los que no, al inicio no pensaba que fuera a ser así, ¿no? Que fuera a terminar así. Y, y pues sí, está bastante sorprendente lo que pasa. De hecho, yo pensaba otro final totalmente diferente a ese. Y también, por ejemplo, no recuerdo el otro, del niño que va a la casa de su abuelita. Espanto. Ah, el de espanto. Es el penúltimo. Ese de espanto también eh, me recordó, por ejemplo, al de En la hierba alta de Stephen King. Y yo pensé que iba a ser como una historia igual, ¿no? Que se iba a quedar como atrapado en esta hierba o en estos campos. Sin embargo, pues es algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, sí, más bien yo creo que lo que hice fue como empezar a relacionar cosas que ya había leído, había conocido anteriormente, más que buscarle como una sola, eh, ¿cómo se llama? Como una moraleja, ¿no? Pero creo que también esta parte de encontrar como las moralejas o lo que te puede decir el cuento individual está como muy padre. Entonces sí, sí lo recomiendo. ¿Ustedes qué tal, chicos? ¿Sí lo recomiendan o no? O sea, sí, sí lo recomiendo, pero pues aquí ya tenemos dos lecturas, ¿no? Una desde el, oye, esto también puede estar pasando en la realidad, y yo soy una persona vengativa. Este, y que yo sí, o sea, las muertes irónicas siempre me han gustado y siempre me han parecido tremendamente poéticas, y aquella persona que nos escucha y que nos ve y que también le gustan estas muertes poéticas eh, desarrolladas desde tu propia maldad o de tus propios pecados, vean Cuentos de la Cripta. Es un asunto como muy parecido, pero sí, el libro lo puse en Facebook, me quedé con el culo en el suelo porque es hermoso. O sea, toda la construcción es hermosa, recomiendo mucho el libro para gente que va empezando, gente que no quiere leer demasiado, eh, para chicos reacios a leer, por ejemplo, porque al final en la parte de ruegos y preguntas voy a recomendar unos libros que justamente se parecen mucho, son como el mismo concepto, y que ocupado mi profesora de español de la secundaria para intentar y hacer todo su esfuerzo porque leyéramos, porque igual estaba desesperada porque íbamos a mitad de año y no habíamos leído ninguno de los libros que nos habían dado, que por cierto dejen de dejar libros horribles para chicos que apenas van empezando.
Este, y pues me enganché tal que hoy en día notarán aquellas personas que nos ven, que atrás tengo libros y no lo ven, pero enfrente también, forrada de libros, porque al niño le gusta leer. Gracias, Gus. ¿Tú qué opinas, Bárbara? Pues ese libro está aquí por mi aportación, ¿no? O sea, a mí me encanta. Creo que justo esa parte de que es muy descriptivo, que a lo mejor, incluso aunque esto que menciona Gus, ¿no? Si eres como una persona reacia a leer o que tal vez no te gusta mucho, porque otro tema, ¿no? Con la lectura, pues tiene que ver tal vez con el hecho justo de la imaginación, de la creatividad y hay a quienes nos puede costar más o menos trabajo. Y creo que en esa parte el autor pues ayuda un montón porque es súper, súper descriptivo, así como, no al punto de ser exagerado, ¿no? De aquí, entonces había una pared que era azul, o sea, no así como súper exagerado, pero sí te mete muchísimo como en la historia y te atrapa, ¿no? O sea, incluso como decía Vane, aunque sí hay algunos cuentos que puedes ver el final, ¿no? O cómo se va a desenvolver la historia, como en el de la cámara asesina, aún así te atrapa, ¿no? Y les digo, yo estaba como otra vez con la premura o con la... Sí, o sea, en el cuento hay una parte donde casi casi va corriendo el personaje y yo estaba corriendo las páginas, ¿no? Así como mis ojos iban corriendo por las letras para intentar leer más rápido y saber qué iba a pasar, ¿no? O sea, no sé, como si neta eso fuera a cambiar cómo se desarrolló el cuento, ¿no? O sea, como si yo leyera más rápido, entonces va a salir bien. Obvio no, pero así me sentí un poco, ¿no? Y por ejemplo, algo que también está padre es que, pues, estos libros, bueno, este libro, algunos de los cuentos están en YouTube, ¿no? Alguien los, los está leyendo, o sea, literal, hasta puedes escuchar cómo cambian de página. Ujú. Y pues a mí se me ocurrió malísima idea, pésima idea. Estaba leyendo, me iba a meter a bañar y pues el cuento que estaba leyendo justo era el de Hora de bañarse, ¿no? Pues a mí se me hizo muy fácil pues ponerlo mientras me estaba bañando, pero fue la peor idea del mundo, la peor idea del mundo, ¿no? De por sí tengo un tema con justo la cosa del baño y luego me pongo a escuchar esto mientras me estoy bañando, pues ya estaba yo así como, no creo que mañana tal vez no me bañe igual que la protagonista. Así que a Ay, mí me encanta. Todas las historias me gustan muchísimo. Por esta parte como de que te atrapa, ¿no? La historia, independientemente de si el final te gusta o no te gusta, te sorprende o no te claro. sorprende. Yo, haciendo un comercial, eh, es- vamos a poner los datos completos para que tengan mayores facilidades de buscar el libro. Y pues también coincido, yo lo recomiendo. Algo que no me acordaba es que tiene la letra grande. Entonces, no, bueno, a mí también como me motiva, estoy acostumbrada a letras chiquitas y digo, no, está bien inmenso el libro. Entonces, cuando menos te vas dando cuenta, ya llevas una tercera parte. La lectura es muy digerible y, y también es una opción esto de los audiolibros. Al final puedes estimular la imaginación, aunque estés haciendo pues otras actividades, pues eso también de alguna forma te conecta con las historias. Entonces, creo que pensando justamente, pues ahorita en el tiempo en el que vivimos, la pandemia, tan enfrascados en las noticias, un nivel de estrés ya alto, entonces no es como salirnos a la fantasía o a la realidad, pero creo que a veces es necesario. Entonces, pues pudiera ser un recurso hasta terapéutico. Entonces, eh, que no solamente quienes nos escuchan y están en la adolescencia, a lo mejor los niños y niñas, papás y mamás. Entonces, creo que pues es un libro que se puede utilizar y además como las historias no van enlazadas, y al igual que en el primer libro que estuvimos revisando de perspectiva de género, puedes leer a lo mejor El horrible sueño de Harriet, ya te vas al último y así puedes ir jugando con las historias y a veces pasa que de pronto vuelves a releer y descubres cosas nuevas. Entonces, esto también me gustó mucho, me llama mucho la atención.
¿Les gustaría comentar algo más? Yo quiero hacer comercial de una autora que Ujú. desconozco si hoy en día siguen editando sus libros porque la amo. Lourdes Urrea, que publicaba en Editorial Castillo, y les quiero enseñar los dos libros con los que esa profesora se encargó de volverme obseso, que es Un extraño mal, que es sobre licantropía y herencias y este tipo de cosas de si eres adoptado, no rasques en tu pasado que te puedes arrepentir. Que no encontré el primero, pero esta es la segunda parte que se llama Huellas en la escalera. Que no, que igual que la cámara asesina, es no compres cosas de segunda mano. Te puede ir muy mal. Todo cómpralo de primera mano, conoce al artista, conoce al pintor, y en el caso de Huellas en la escalera y su libro anterior, de cuyo nombre en este momento no me acuerdo, pues justamente no terminan de contarte por qué son las cosas o por qué el cuadro tiene el encantamiento que tiene y las funciones que tiene, pero te atrapa y lo que quieres es que o sea, y también cuando yo leí esos dos libros, dije, ya quémenlo. O sea, desde esta óptica de un niño que había sido criado con Chucky y con todos estos grandes villanos de los 80 90, pues te queda, o sea, siempre dicen, qué malo y te libras. Y en el cuento, por más que deseas que los quemen, no, deciden otras maneras de solucionar el problema y no lo solucionan, nada más te dan como apertura a una secuela. Y ya, quería hacer eso. Gracias, Gus. Bueno, ya que También, estamos en recomendación, perdón, ajá, sí, sí, sí. Yo iba a agregar un poquito solamente, perdón, Vane, que sí, dale. pues también vamos a agregar los datos de los libros que menciona Gus para que estén al pendiente y que no solamente van a salir con un libro, sino pues con más. Con varios. Adelante, Vane. Sí. Sí, yo también quiero recomendar a otra autora que se llama Amparo Dávila. Igual si les gusta como esta parte del suspenso y que no haya como desenlaces tan certeros que tú te los tienes que imaginar, pues ella también tiene varios cuentos de terror. Entonces, para que la chequen, también dejo el enlace porque me parece que la UNAM dejó un PDF de varios de sus cuentos. Entonces, también ahí se los dejo. Está muy padre. Gracias, Vane. Ujú. ¿Tú, Bárbara, alguna Ah, bueno, y ella es recomendación? mexicana. Ah, pero Pues de este estilo no, tal vez en otro momento que retomemos otro tipo de libros, ¿no? Con otras temáticas, tendré más, porque en realidad este es el único libro de, bueno, sí tengo otro libro, pero ahorita no, o sea, como de este estilo más como de suspenso, no son cuentos, esta es una novela, se llama Zig Zag, y ese cuento ha sido de los cuentos, bueno, no es un cuento, ¿no? Ese libro ha sido de los libros que no me dejó dormir, o sea, lo terminé porque me daba miedo pararme a apagar la luz, ¿no? Igual estaba como en la adolescencia y también es un libro que te atrapa muchísimo y pues como la cuestión de Zig Zag es que la cosa que acosa a los protagonistas, bueno, a la protagonista más bien, no hay forma de pararla. O sea, yo cuando estaba leyéndolo, y también tiene un twist al final, ¿no? O sea, es el final menos esperado. O sea, se los juro que yo me imaginé mil finales eh, y mil cosas, pero bueno, esa es como más de ciencia ficción y suspenso, no es tanto como de terror, es más como de ciencia ficción y suspenso, y no lo lean en la madrugada, es muy bueno. Me parece que, igual estoy inventando, me parece que el autor es mexicano, y el problema con Zig Zag es que ya casi no hay ¿cómo se llama? Libros. Creo que la última versión o las versiones que más hay es las de bolsillo, porque la versión que yo tengo ya creo que ya no la editan. Se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama el autor, pero igual lo vamos a dejar en la sección de la descripción para que puedan buscarlo. Se los recomiendo mucho, es de mis libros favoritos, aunque es un libro muchísimo más grande, tiene como 400 páginas, una cosa así, y es más una novela, pero está muy bueno, me gusta muchísimo. No me acordaba justo que pues no, pero no es terror, es como más suspenso y ciencia ficción. vale, buenísimas las recomendaciones. Ahorita que estaba comentando, Van, esto de la autora es mexicana, pues yo pienso en estas leyendas que se dicen de aquí en México. Hay varios libros, historias bien cortitas, entonces me quedo con ganas de leer a todos los que están mencionando.
Y pues justamente ya para ir cerrando, eh, ¿tienen algo más que comunicar, que compartir? Pues yo más bien Lean. justo les pediría a quienes nos están viendo o escuchando en Spotify, bueno, si escuchan en Spotify, que nos sigan en Instagram para poder dejar ahí su comentario, ¿no? Mejor de quién, o sea, que más bien qué tipo de cosas les gustaría que comentáramos, ¿no? O sea, vamos a tener esta sección de comentando libros, y a lo mejor que nos sugieran un libro o un género, ¿no? Y a lo mejor podríamos buscar algún libro que tengamos en común o igual leer algo nuevo para comentarlo y para hacer análisis. En esa parte creo que sí somos muy, cada quien tiene su propia subjetividad y su propio análisis de lo que leímos, ¿no? Entonces creo que eso también puede ser como muy nutrido. Entonces yo les pediría más bien que quien pueda, ya sea aquí en los comentarios en YouTube o en Instagram, nos nos dejen ahí comentarios, ¿no? Sugerencias de géneros o de algún libro que les gustaría que analizáramos o más bien que comentáramos, ¿no? Más que un análisis, que lo comentáramos. Ah, el libro de Zigzag es de José Carlos Somoza. Según yo, sí es mexicano, pero bueno, ahí en la descripción les dejaremos los datos. Gracias. ¿Ya? Creo que Bueno, eso es todo. si no hay más, entonces, pues nuevamente está la invitación. Les agradecemos su escucha y nos vemos la próxima semana. Suscríbanse al canal o síganos en Spotify, Instagram. Ya estamos subiendo muchas cosas, entonces queden al pendiente. Déjenos sus comentarios con su opinión. Y a los haters, cuando se les pase el coraje, nos vemos en los columpios. Ay. Bye. Adiós.